Recibimos, como fue anunciado, el economista Ignacio Mungia, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir, buen día. Buen día, Nicolás, un gusto, como siempre. Después de la frustración clásica para usted. La verdad que un penal que no fue cobrado y un penal que fue no cobrado. Al fin cerramos la compensación. La polémica de la que habla todo el país después de una jornada como la de ayer. Nosotros vamos a conversar sobre la economía, vamos a estar hablando de varios asuntos, como siempre analizar, proyectar un poco hacia el futuro. A finales de la semana pasada tuvimos un dato, no sé, el gobierno lo calificó como alentador acerca del desempeño de la economía. Ahora sí, permite tener bases sólidas y decir, bueno, el 2017 va a ser un año de crecimiento por encima de lo esperado. Nosotros revisamos nuestras proyecciones con el dato de la semana pasada y nos sigue dando un crecimiento importante, en torno al 3% para el 2017. Tuvimos que revisar un poquito hacia la baja, nos daba 3,5 antes del dato este. A nosotros un poco nos sorprendió la caída del trimestre, a pesar de la parada de la refinería de La Teja, que es gran parte del efecto, pero también la construcción tuvo una caída importante. O sea, nosotros pensamos que por lo menos no iba a caer el dato trimestral con respecto al primer trimestre. Pero bueno, de todas formas, la realidad indica que la economía está en expansión, después de haber estado durmiendo la siesta, diría yo, desde fines del 2014 hasta mediados del año pasado. Ya tenemos varios trimestres de crecimiento importante y tenemos un conjunto de indicadores de consumo, fundamentalmente de consumo, que está impulsando la actividad económica en el país, que se junta con indicadores de inflación positivos. O sea, la inflación viene cayendo ya hace más de un año, está en niveles cercanos al centro del objetivo que pone el Banco Central, cercano al 5%, y lo que impulsa el consumo, porque esto aumenta fundamentalmente el poder de compra de los salarios, que ha crecido mucho en los últimos meses, y catapulta esto que estamos viendo, por ejemplo, en ventas de autos, que estamos teniendo expansiones muy fuertes de ventas de 0 kilómetros mensuales, cercanas a los niveles que veíamos en el 2014, que estabas en la cresta de la ola. Eso lleva a una situación de algo de optimismo en materia de algunos indicadores. Sin embargo, eso no se refleja en indicadores de confianza de la gente, ¿no? Es un tema... Y es raro eso, ¿no? ¿Por qué? Eso es un tema que llama la atención a mucha gente, incluso periodistas internacionales que nos consultan al respecto, no entienden cómo una economía que hace 15 años que crece. Uruguay ya es un caso raro de un país que crezca durante 15 años consecutivos la actividad económica, tenga ese mismo país y que actualmente está creciendo al 3% anual, tenga niveles de confianza de pesimismo en algunos indicadores, por ejemplo el de equipos consultores. Yo creo que hay varios factores, es muy difícil interpretarlo. Yo creo que la gente no está internalizando esto que estamos viviendo como algo permanente. Se siente como que sí es verdad que estamos ahora con este crecimiento, pero que en el fondo no se ve como esto sea el comienzo de un nuevo ciclo expansivo fuerte. Y también, al mismo tiempo, este crecimiento no vino de la mano de una expansión del empleo, sino todo lo contrario, ¿no? Tenemos 40.000 puestos de trabajo menos que lo que teníamos en diciembre del 2014. Entonces, esos dos factores, empleo que no se recupera, sino que cae, y perspectivas de que esto es difícil que se sostenga más allá de la tercera planta de celulosa, que se concrete o no, más allá de esto que va a dar un impulso, no hay, desde mi punto de vista, reformas estructurales de fondo que pongan en línea los motores del crecimiento para impulsar de nuevo con fuerza por mucho tiempo la economía. Ahora, en esto de la economía muchas veces se dice que hay ciclos, ¿no? O sea, usted dice, Uruguay es un caso raro, llevamos 15 años de crecimiento económico, que no hayamos caído ni un año, hayamos tenido... Ahora, este 3%, pongámosle que la economía crece 3% en 2017. ¿Se arrastra al 2018? Es decir, ¿tiene un efecto? Porque cuando el equipo económico explica, por ejemplo, el ajuste impositivo que empieza a regir en enero de este año, entre otras cosas dicen, bueno, vamos a tener una economía que en aquel momento se decía iba a crecer al 0,5% en 2016, finalmente fue 1,5%. Se hablaba de un crecimiento mucho más lento de la economía para reactivarse. Sin embargo, lo que nos encontramos es que el segundo semestre del 2016 ya fue muy bueno y que el 2017, pese a todos los pronósticos que hablaban de un crecimiento lento, tiene o va a tener un crecimiento en torno al 3%, que, habida cuenta de la cantidad de años que llevamos en aumento de la economía, es una cifra importante. Entonces, tenemos que pensar atacando ese factor que usted decía, la gente no internaliza que esto
va a continuar. ¿Hay que pensar que esto va a continuar? Yo creo que tenemos que entender por qué está pasando esto. Lo primero es por un conjunto de factores externos positivos para el país. Después de haber tenido viento en contra durante el 2014, 2015, 2016, ya a comienzos del año pasado empezó a dar vuelta y el viento empezó a soplar de nuevo a favor. Y eso hay que tenerlo claro. Este crecimiento se explica fundamentalmente por condiciones financieras internacionales que cambiaron radicalmente a partir de abril, mayo del año pasado, donde se pensaba que las tasas en Estados Unidos iban a crecer a una magnitud mucho más fuerte que la que se va a dar en los próximos años. Eso marca el termómetro de la economía global. Tengamos claro, ese cambio de intensidad en la suba de las tasas en Estados Unidos trajo enormes ingresos de capital para todas las economías emergentes, porque un dólar bajo hace de vuelta atractivo, venía a buscar retorno a los países como Uruguay. Trajo suban los precios de los commodities, 35% de los commodities en su conjunto crecieron desde abril del año pasado hasta ahora. Es mucho, es una suba importante. Trajo mejoras para las economías de la región, que en parte por estos dos factores y en parte porque pasaron un proceso de transición, están bastante mejor este año que el año pasado. Brasil el año pasado caía el 3,8%. Este año por lo menos no va a caer, va a tener un leve crecimiento. Argentina el año pasado caía el 2,5%, este año va a crecer cerca del 3%. Entonces tenemos globalmente un contexto mucho más favorable para nosotros en materia de precios, en materia de financiamiento, y tenemos una región que empezó a crecer y eso a nosotros nos favorece. Ese combo te explica gran parte de este crecimiento que estamos viendo. Entonces la pregunta es, ¿el año que viene sigue? ¿Esto se proyecta? Y bueno, yo creo que va a ser difícil encontrar el año que viene una mejora como la que tuvimos este año en este contexto. Podrá sostenerse, sí, en materia de condiciones financieras un poco más, porque se está descontando que las próximas subas de la tasa de interés se han postergado y van a ser muy tenues incluso para el año que viene. Entonces, por ese lado vamos a seguir con buenas noticias, pero no esperamos que sigan subiendo mucho los precios de los productos, alimentos que nosotros vendemos. Sí esperamos que Argentina pueda sostener este crecimiento del año que viene y que Brasil pueda crecer un poco más que este año y el año que viene. Por el lado regional tenemos sí algún impulso, pero no vamos a tener el cambio de un año pasado muy malo de los factores externos hacia uno bueno como este año que impulsa este crecimiento. Sí podemos esperar que se sostenga un poco el año que viene, pero claro, nosotros no estamos viendo que esto que tuvimos, esta ventana de oportunidad de factores externos positivos que tuvimos este año y desde mediados del año pasado se prolongue por mucho más tiempo en el futuro. Entonces ahí es donde uno se pregunta si internamente la economía uruguaya ha hecho los ajustes necesarios para impulsarse por sus propios medios. ¿Y cuáles son los ajustes que debería hacer? Bueno, ahí creo que hay algunas reformas relevantes que el país tiene que finalmente encarar. Es una agenda pendiente. Y no porque no haya querido este gobierno, porque fue prioridad siempre, pero realmente porque son complejas. Ahí la primera, lo que hay que ser consciente es que Uruguay tiene que volverse más productivo. Tiene que volverse más productivo. Y ahí viene de la mano de los reclamos de competitividad que se está viendo hoy. Hoy Uruguay está caro. Está caro. O sea, más allá de la discusión que podemos entrar después si hay o no atraso cambiario, como se ha planteado en los últimos meses, Uruguay, si se lo compara en los costos internos, medidos en dólares con socios comerciales, es de los países más caros del mundo, a excepción de Argentina y Japón, por ejemplo. Estamos carísimos. Estamos mucho más caros que lo que deberíamos estar de acuerdo a los fundamentos de la economía uruguaya que determinan el nivel de precios internos. Y un paréntesis. ¿Por qué somos más caros? ¿Cuál es la explicación para que el Uruguay sea tan caro? Hay muchas. Es un tema complejo. El primero, que en estos años Uruguay ha tenido un crecimiento de factores de la economía uruguaya que determinan que un país se vuelve más caro. Por ejemplo, el gasto público. Una economía, esto está estudiado, está demostrado a nivel de la literatura especializada que los países en los cuales se expande el gasto público más que el PBI, en Uruguay tuvimos en los últimos 10 años un crecimiento del 90% en términos reales del gasto público, casi que se duplicó el volumen de ingresos que se van al sector público, mientras la economía creció 60%. Entonces vos tuviste una expansión muy grande del peso del gasto público, eso se traduce por distintos canales en que la economía se vuelva más caro. Cuando otro factor, economías donde el ingreso del sector privado aumenta. Uruguay también en la última década tuvo, por factores, puede ser externos o lo que sea, un aumento del ingreso del sector privado. La gente
logró tener un volumen más grande de ingresos. Eso también se traduce por distintos mecanismos en que la economía se vuelva más caro. Y también hay factores bien simples. O sea, una economía donde las tarifas que se pagan por servicios públicos, que son insumos fundamentales para producir, por ejemplo, el combustible, por ejemplo, la energía eléctrica, son elevados. Te ponen un piso de costos muy elevados. O sea, sabemos que permanentemente los precios que se pagan por el gasoil, por la nafta super, por la electricidad, es de las más altas de la región. Eso te afecta en el nivel de precios. Hemos conversado muchas veces y estábamos hablando de la agenda pendiente del gobierno y las reformas, y varias veces conversamos, bueno, no, hay que mejorar la eficiencia de las empresas públicas, porque no puede ser, porque el déficit fiscal en parte está sustentado en que las empresas muchas veces no son redituables. Y yo me pregunto, ese no parece ser el escenario actual. Vemos que la UTE recauda 300, 400 millones de dólares que aporta a renta general. Es decir, desde el punto de vista, si uno fuera gerente general de la UTE o Casaravilla, presidente de la UTE, dice, bueno, muchachos, yo el trabajo lo hago y podría bajar 400 millones de dólares la tarifa en un escenario, ¿no?, ideal, vamos a decir, porque no aporto a rentas generales. ANCAP, con todos los problemas que trae acarreado y con un precio del combustible que obviamente está por encima de lo que debería estar, ha dado ganancias en el primer semestre, es decir, revirtió cierto escenario de pérdidas que había. Sí. La sangría ya no está por el lado de las empresas públicas. No, al contrario, las empresas públicas contribuyen ya hace un tiempo para que el déficit fiscal sea menor al que podría ser si estuvieran fijando precios de acuerdo a los costos para producir la energía y el combustible. Eso es una realidad. Ya hace desde que asumió este gobierno. El tema es que, claro, ¿quién paga estas tarifas más elevadas que es lo que deberían estar de acuerdo a sus costos? Bueno, el sector productivo, y ahí es donde viene por qué es tan caro y por qué se está volviendo tan poco atractivo invertir en el Uruguay. Tengamos claro que tuvimos en Uruguay un tremendo shock positivo en materia del precio del combustible, o sea, del petróleo. O sea, nadie esperaba que hace años atrás tuviéramos por tanto tiempo y vamos a seguir teniendo un petróleo bajo que se va a traducir en una reducción enorme, se está traduciendo de costos de ANCAP. Nosotros hicimos los números. ANCAP presentó hace poco el balance del primer semestre del año con una ganancia de 77 millones de dólares. Si uno, simplemente para llevar un control de esto, ¿no? O sea, si uno quisiera, bueno, ¿cuánto hubiera sido el resultado de ANCAP si en vez de comprar el petróleo a lo que lo compró, le hubiera tenido que comprar a lo que lo compraba en el 2014? O sea, si los 8 millones de barriles que compran en un semestre ANCAP hubiera tenido que pagar 100 en lugar de 50 dólares por barril. ¿Cuánto sería el resultado? Bueno, con la misma estructura de costo de este semestre, con los ajustes que se hicieron este semestre, con el esfuerzo enorme que se hizo en este semestre, bueno, tendríamos una pérdida de 200 millones de dólares. ¿Sabe quién se está riendo del otro lado? Sendik. Porque a Sendik se le dio palo durante 5 años que las pérdidas de ANCAP, que las pérdidas de ANCAP, que las pérdidas de ANCAP. Y usted está diciendo, si el barril de petróleo estuviera al nivel, cuando estaba Sendik al frente de ANCAP, al mismo precio, perderíamos 200 millones de dólares. Es un simple cálculo de imputarle el precio que debería pagar por el petróleo en aquel momento, y da eso. Claro, uno diría, bueno, se debería ajustar las tarifas pero para evitar que pasara eso. Pero uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Si ya tenemos las tarifas por lejos en materia de combustibles más altas de la región, ¿habría espacio para nuevas subas, para recomponer esos costos de importación de un petróleo al doble? No, habría que preguntarse cómo haría, qué debería hacer internamente una empresa como ANCAP para ajustar los costos si no tendríamos esta bendición del exterior de esta reducción. Pero son temas a tenerlos claros. Claro, me parece revelador, me parece. Yo lo que quiero decir es, después sale Sendik y dice, las ganancias obedecen a las inversiones que realizamos en el periodo pasado, sale Cosa y le dice, no tiene nada que ver. O sea, estamos planteando un escenario que las ganancias de ANCAP están pura y exclusivamente vinculadas al costo del petróleo. Y al dólar bajo, que está influyendo también, porque en 2014 el tipo de cambio está más alto que ahora. Sí, yo no estoy diciendo que sea esa la conclusión directa, estoy diciendo que estoy diciendo lo que hice. O sea, hice el calculito. O sea, si ANCAP tuviera que pagar lo que se pagaba en el 2014 por el petróleo, con la actual estructura, con el balance actual, te daría una pérdida cercana a los 200 millones de dólares. Punto. O sea, eso es todo lo que se puede decir. Es un escenario hipotético, pero simplemente cuando uno ve estos números, lo primero que se pregunta es, bueno, o sea, ¿qué pasaría si
el principal insumo, que es el 70% de los costos, estuviera en el precio que estaba antes, ¿no? Vamos a dedicar 30 segundos a repasar lo que dijo el presidente de la Asociación Rural del Uruguay el pasado sábado allí en la Expo Prado. Lo compartimos para encarar los últimos minutos de conversación. Hoy Uruguay está caro en dólares. Recientes estudios académicos concluyen que el tipo de cambio real está desviado del valor de sus fundamentos en por lo menos un 25%. El gobierno utiliza el tipo de cambio como ancla para controlar la inflación de forma activa o pasiva, retroalimentando el proceso de apreciación de la moneda y el aumento de los costos en dólares del país. Usted habló de un atraso cambiario crítico en el Uruguay. ¿Es así? Bueno, yo creo que es crítico por la magnitud y por lo que implica poder salir. O sea, yo estoy muy preocupado, realmente preocupado en cómo va a procesar el país un abaratamiento en los próximos años para ponerse de vuelta competitivo y para que la inversión privada vuelva con la intensidad que vino en el pasado. ¿Y por qué está preocupado? Preocupado porque la historia en Uruguay demuestra que no hemos sido capaces de salir de un atraso cambiario, de esta situación de encarecimiento relativo, sin una crisis. En el 82 y en el 2002 son los únicos antecedentes que tenemos de abaratamiento. Y afortunadamente no están dadas las condiciones para pasar por una crisis donde el dólar salta, como saltó en aquellos momentos, porque teníamos en primer lugar una tablita, ¿se acuerdan?, en el 82, o una banda de flotación en el 2002. Hoy el tipo de cambio es flexible, con intervenciones del Banco Central, pero flexible. Claro. El mercado le pone precio. Entonces, cuando uno no tiene eso, no pasa por un... El dólar no va a saltar en esa magnitud como saltó en el pasado. ¿Por qué? Porque ya está con precio de mercado. Pero el dólar no está planchado por el fenómeno internacional de Estados Unidos. ¿Por qué hay atraso cambiario crítico? Porque los costos internos, porque el atraso cambiario no es solo el valor del dólar nominal, el valor de las pizarras, es el valor real del dólar en relación a los costos internos de la economía. ¿Cuánto ha crecido el costo de producir en Uruguay en materia de salarios, en materia de combustibles, en materia de lo que sale de infraestructura? O sea, todo lo que implica en el balance de los costos, eso ha crecido mucho. Pero y los ingresos... ¿No es la tan mentada competitividad? Claro, es la competitividad. Pero el atraso cambiario... Viene de la mano. Esto es casi una clase de economía. Me imagino que quien está del otro lado también se debe preguntar lo mismo. El atraso cambiario, siempre se dijo, es cuánto evoluciona el dólar en el mercado local con relación a lo que es el valor real del dólar en su mercado de origen. Es decir, si, no sé, el dólar en Brasil evoluciona de una manera, aumenta, por decir algo, en Argentina aumenta y en Uruguay no aumenta de la misma manera, se produce un atraso cambiario, sobre todo con los países más cercanos a la región. Pero no es solo el dólar, sino la inflación en cada país. Se consideran los costos internos, o sea, es el dólar y los precios internos de cada país, y eso es lo que se compara, no es solo el dólar 28, no, o sea, es el dólar en relación a la inflación. Y ahí es donde los costos internos son los que empiezan a morder, por más que el dólar baje porque no tenemos nada que hacer porque viene dado por las condiciones financieras. Pensaba preguntarle, hay un atraso cambiario crítico y el presidente del Banco Central dijo hace poco más de un mes que habían gastado 2.200 millones de dólares en sostener el dólar para que no se cayera más, sí, justamente para evitar el atraso cambiario. Sí, es correcto lo que dice el presidente del Banco Central, está haciendo un esfuerzo grande el Banco Central para evitar que fuera incluso peor la baja del dólar, pero no alcanza en la medida que uno, por más que intervenga el Banco Central, no puede frenar una tendencia a que el dólar caiga a nivel global. Ahí el Banco Central no es el que tiene que cumplir la tarea de salir del atraso cambiario, sino que es el resto del gobierno que tiene que dar las medidas de competitividad necesarias. Y ahí quiero decir una que para mí es la más importante de todas, porque en el pasado, como decía, salimos de atraso cambiario con crisis. Ahora tenemos que salir del atraso cambiario sin crisis, con un proceso de agrandarse, no achicarse. La salida del atraso cambiario, para que se entienda, en el 82 y en el 2002 era con un desplome gigantesco de los salarios. 20%, 30% caían los salarios en términos reales, la pobreza se explotaba, el tejido social se destrozaba. Bueno, eso tenemos que, ya lo hemos superado, tenemos que procesar un ajuste que en vez de ser el achique, como fue en el pasado, sea hacia agrandar el paquete de ingresos. Y ahí es clave, para mí lo más importante que tenemos es la inserción internacional. Tenemos que ser conscientes que estamos perdiendo, no un tren, estamos perdiendo los trenes necesarios para la nueva planta de UPM en materia de inserción internacional, porque ahí estamos en un acuerdo comercial que hace 25 años que no nos está dando absolutamente nada y estamos perdiendo oportunidades gigantescas de colocar nuestra producción. Un número que hice el otro día y para mí fue muy importante. Acá casi que no se debate la potencial
salida del Mercosur. Yo no digo que haya que salir del Mercosur, yo digo que hay que tener los números sobre la mesa. ¿Cuánto nos da y cuánto nos saca el Mercosur? ¿Sabe cuánto nos da el Mercosur? ¿Cuánto? En materia de ahorro de tarifas por exportar a Argentina, Brasil y Paraguay, 0,4 del PBI, 200 millones de dólares al año nos ahorramos en pagos de arancel externo común a Brasil por venderle leche, malta, plásticos, arroz, por vender a Argentina soja, por vender a Argentina papel, por vender a Argentina todos los productos más pequeños que le vendemos, por vender a Paraguay cigarros y tabaco, 2.200 millones de dólares. ¿Sabe cuánto estamos pagándole por año a China por ingresar nuestra soja, nuestra carne, nuestra 600 celulosa? era. No, 150, 160, más o menos. 600 es lo que pagamos en general, entonces, porque es una cifra manejada del canciller Rodolfo Núñez. Más o menos se compensa solo con China. Pero imagínense que por estar en el Mercosur no solo nos estamos perdiendo Sí, de ir podríamos a China, eventualmente haber firmado un tratado de libre comercio con China. con Corea del Sur, Reino Unido ahora. El resto del mundo lo tenemos cerrado por este 0,4 del PBI que nos da, ojo, en el mejor de los casos, porque tenemos parado en la frontera de Brasil los camiones para ingresar con la leche en polvo. Así que tampoco es que se respeta ni siquiera este acuerdo que tenemos acotado, que nos da el 0,4 del PBI. Ahí tenemos una pieza fundamental para empezar a destrabar y a hacer el país más competitivo y darle un oxígeno a nuestras exportaciones, y es una pieza para mí clave de esto de la agenda pendiente que me refería al principio. Ignacio Muyo, le agradecemos su presencia. ¿Le cambió mucho desde que se hizo público? ¿Usted reconoció que asesora a la calle Pou, que integra el equipo de la calle Pou? Nosotros hace muchos años que venimos trabajando en políticas públicas, hace más de 15 años que estoy trabajando directamente en el estudio y análisis de políticas públicas. Por lo tanto, uno tiene una historia publicada, o sea, nadie va a cambiar lo que piense, lo que ya está dicho, publicado sobre lo que el país necesita. Simplemente ahora nosotros hicimos pública un apoyo, asesoramiento técnico a uno de los candidatos, porque pensamos que es hoy la mejor alternativa del país, que necesita tener un oxígeno generacional para impulsar justamente esta agenda de reformas que pensamos clave. ¿Asesoramiento técnico pero con aspiraciones políticas o no? Asesoramiento técnico porque soy economista y he estudiado muchos de estos temas y estoy dispuesto a aportar al país. O sea, yo tengo una enorme pasión de servicio público y en su momento asesoré al Partido Colorado en las elecciones pasadas, ahora al Partido Nacional. Por lo tanto, uno lo que quiere es poder ayudar a impulsar este país que tanto queremos con mejores políticas y sumar, simplemente ¿Le pega sumar. mucho más ahora? ¿Eh? ¿Le pegan más ahora? Bueno, sí, o sea, es natural, uno tiene que acostumbrarse a un nuevo régimen. Le agradecemos su presencia esta mañana. La pausa y seguimos con más noticias.